siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Amados, amadas, bienvenidos a un nuevo culto, gracias al Señor, bienvenido a todos quienes se pueden conectar hoy día y vamos a orar para comenzar nuestro mensaje de hoy día. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, por tu misericordia, Padre, maravillosa que nos hace, Padre, aún en tiempos de cuarentena total, Padre, poder congregarnos a través de la tecnología. Gracias, Padre. Usa, Padre, un cuerpo en esta hora. Saca toda imperfección de Luis, saca todo lo que te estorba de hombre, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias que tu palabra, Padre, pueda llegar a nuestro corazón, saca toda distracción, Padre, de cada hogar, de cada lugar donde se está escuchando la palabra de hoy día, que nuestras mentes puedan estar atentas a la palabra, Señor. Padre, cancelamos, Señor, y atamos todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne. Gracias, Señor, te damos a ti la gloria en el nombre bendito de Jesús. Amén. Bueno, esta palabra se está compartiendo el domingo 13 de junio del 2021. Sigue avanzando y hemos llegado a mitad de año. Y el mensaje de hoy día voy a hablar del Salmo 40. Salmo 40, los primeros 5 versículos. Salmo 40, 1 al 5. Y habla de que Dios nos saca de la desesperación. Dios nos saca de la desesperación. Busca en tu Biblia, y lo vamos a leer juntos, el Salmo 40, los primeros 5 versículos. Y ahí usted se va a quedar, y igual que cada culto anterior, si sale otro texto, usted lo va a ir anotando para que podamos ir avanzando y para que usted no se desconcentre de la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros en este día. Entonces, el Salmo 40 ya está ahí, va a dejar su Biblia en el Salmo 40 y vamos a leer entonces los primeros 5 versículos. Dice así la palabra del Señor: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Tremendo salmo de David. Y lo vamos a analizar, ¿cierto? Los primeros versículos, para que en este día la palabra venga a sacarnos de la desesperación. David nos dice que Dios lo sacó del pozo de la desesperación. Lo dice el verso 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Tenemos un hombre que estaba desesperado
El Salmo es clarísimo en expresar lo que sentía este hombre, este tremendo siervo de Dios. Y él nos dice que Dios lo sacó de ese pozo de la desesperación. Es decir, Dios nos puede sacar, Dios te puede sacar del pozo de la desesperación que tú estés viviendo o que yo esté viviendo en este día. Entonces, hoy podemos identificarnos con David. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros estamos en un pozo. Muchos de nosotros estamos en un pozo por diferentes motivos, por diferentes circunstancias. Estamos en un pozo y nos identificamos con David. Para algunos el pozo, vamos a poner algunos ejemplos, para algunos el pozo puede ser el encierro. El pozo es no poder abrazar a quien amas. El pozo es no poder visitar a quienes amas. Para otros el pozo es ver las noticias y ver que las cosas no van mejorando y ver que estamos esperando hace ya mucho tiempo para ver una mejoría en los síntomas de esta sociedad, para ver una mejoría al oír las noticias, al ver las noticias y no lo vemos. Para otros, el pozo de la desesperación es ver el egoísmo de un mundo caído que no le importa lo que le suceda a otros si uno está bien con lo que está haciendo y si uno se siente bien con lo que está haciendo. Ver que no les importa contagiar a otra persona. Para otros el pozo es saber que existe dentro de esta enfermedad, de esta pandemia que estamos viviendo, que existe un término que se llama asintomático. Porque tú no sabes, porque el asintomático se siente bien y tú no sabes si cuando compartes con un grupo, en ese grupo hay una persona asintomática, porque un asintomático hoy día, un asintomático es un arma mortal. Para otros el pozo es escuchar hablar todo el día de vacunas, para otros el pozo es escuchar hablar ya más de un año de cuarentenas. Para una familia, para un matrimonio, para las familias, el pozo puede ser el ponerse de acuerdo para tomar una decisión que permita no dañar a nadie. Eso es muy frecuente hoy día. Todo va a discusión, todo va a un grupo para que se discuta. ¿Será bueno hacer esto? ¿Será bueno tomar esta decisión? ¿Será bueno juntarnos tantas personas? ¿Será bueno visitar a esta persona? ¿Será bueno el hacer tantas cosas? Y eso nos va llevando a pozos oscuros. Para otros estos pozos son el poder controlar mis emociones, que están caídas con tanto encierro, con tanta cuarentena, con tanta pandemia. Hace rato que las emociones cayeron en muchos. Y eso nos va llevando a pozos. Para otros, el pozo es que viene el cumpleaños. Viene mi cumpleaños, se viene un problema. ¿Quiénes van a venir a saludarme? ¿Quiénes van a poder entrar? ¿Será bueno que nos reunamos tantas personas? Va a venir uno de esos familiares de fuera, de lejos, y se va a quedar a dormir en mi casa. Nosotros nos cuidamos. Ellos se cuidarán. ¿Te fijas cómo esta pandemia maldita ha venido a meternos en un pozo a muchos? Y ya no es solamente el día a día, el trabajar, el saber generar un ingreso, sino que se fueron añadiendo muchos ingredientes de estrés en el día a día con esta enfermedad que llegó. También el pozo puede ser ya cosas más profundas, como prisiones que no nos dejan ser lo que Dios quiere que seamos.
ahí ya estamos hablando de algo totalmente espiritual. Lo voy a repetir. También el pozo puede ser prisiones que no nos dejan ser lo que Dios quiere que seamos. Quizás el pozo sean enfermedades que se han manifestado y que llevan tiempo y que no hemos podido ser sanos. Quizás el pozo es alguien que amas y que desprecia tu fe, etcétera. Podemos hablar mucho. Creo que con los ejemplos que puse es suficiente para entender por qué el Señor nos quiere hablar a través de este salmo de David. Independiente, amado, amada, de cuál sea tu pozo, lo concreto es que estás en un pozo, que estamos en un hoyo profundo, y en ese hoyo profundo, por estar tan profundo, no llega luz. Y es más, afuera de ese pozo puede haber un sol hermoso como el que gracias a Dios hemos podido disfrutar en estos días. Gracias al Señor el tiempo ha estado bueno, hemos podido disfrutar el sol que ha servido para que muchas personas que están en cuarentena puedan caminar un rato por cerca de su hogar y tomar y disfrutar un poco de sol. Entonces, lo concreto es que estamos en ese pozo y afuera puede haber un día de sol maravilloso, pero en ese pozo no vemos ese sol porque ese pozo es tan profundo y oscuro que no llega la luz. Por eso la palabra de Dios dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, del lodo cenagoso. La nueva versión internacional dice, me sacó de la fosa de la muerte. Qué impresionante. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Entonces, cuando tú estás en un pantano, no tienes una base firme donde apoyarte para poder caminar. Entonces David nos está diciendo que él se estaba hundiendo cada vez más. Entonces imaginémonos nosotros en esa situación, que cada vez que intentas hacer algo para salir del pozo, te vas hundiendo más porque estás pisando como en un pantano. Entonces la situación es dramática. Entonces iglesia, lo que estamos viviendo hoy día no lo esperábamos. No lo esperábamos. No estábamos preparados para esto. No estábamos preparadas las iglesias para perder hermanos en la fe. El virus, la cuarentena, el colapso hospitalario están llevando a muchos al pozo de la desesperación. Nos están llevando a muchos al pozo de la desesperación. Digo nos, aunque yo sea el pastor, y eso no es un símbolo de debilidad. Yo tengo la virtud de que me informo mucho y estoy impresionado con la cantidad de pastores que han perdido la vida a través del COVID y con la cantidad de pastores que se han suicidado. Eh, es impresionante. Quiere decir que el ser pastor no es prenda de garantía de que tú no caigas en un pozo de desesperación. Si alguien te dice lo contrario, te está engañando, porque podemos, tan simple como el que está escribiendo, tenía un corazón, el que escribe el Salmo, que es David, tenía un corazón agradable al Señor, y es uno de los grandes hombres de la Biblia, y sin embargo él estaba en este pozo. Ahí está el argumento y el fundamento de lo que te estoy diciendo. Por lo tanto, el virus, la cuarentena y el colapso hospitalario están llevando a muchos al pozo de la desesperación. ¿Qué dicen las estadísticas? Matrimonios que no se soportan, han aumentado la cantidad de divorcios en estas cuarentenas. ¿Por qué? Porque nadie estaba preparado y los matrimonios tenían la costumbre de que o salían los dos a trabajar o salía uno y el otro se quedaba en casa, pero al tener que estar obligadamente
más de un año en casa, encerrados, ha generado un incremento en la violencia al interior del hogar y un incremento en los divorcios, hijos desesperados por el encierro. Y acá yo quiero hacer una pregunta que como pastor tenemos la obligación siempre de estar analizando espiritualmente cada situación que se va dando en la vida. Yo lo conversaba con mi esposa. eh, ¿Te has puesto en los zapatos de los niños? Cuando uno se pone en los zapatos de otra persona, ¿se han puesto en los zapatos de los niños? Algunos llevan toda su vida en la pandemia, nacieron en la pandemia y llevan toda su vida. Y algunos pequeñitos solo han escuchado hablar en su vida de virus, de control, de los carabineros. No debe ser fácil para ellos estar un año encerrados en sus casas. No debe ser fácil para ellos no poder ir a un parque. No debe ser fácil para ellos no poder celebrar un cumpleaños con 10 amiguitos. Entonces, este es un sufrimiento que les da a todos, a los más viejitos en la soledad, a, a los matrimonios en un aumento de estrés salvaje, a los jóvenes, porque de pronto se vieron privados de hacer cosas que se distraían y hoy día también son parte del encierro. Y puse el ejemplo de los más chiquititos, que dicen también las estadísticas que han aumentado el caso de abusos sexuales, lamentablemente, que los adictos están más complicados con el encierro porque no pueden desarrollar sus adicciones. Entonces, la pregunta es, amado o amada, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y el verso 1 de nuestro texto central del Salmo 40 dice, pacientemente, David dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Es decir, tremendo. Él esperó pacientemente y la palabra a Jehová y dice que Jehová se inclinó y oyó su clamor. La Nueva Versión Internacional dice, puse en el Señor toda mi esperanza y se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. La palabra nos está hablando, iglesia, el Señor escucha nuestro clamor. Él hace su parte, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, nosotros tenemos que ir al lugar preciso, a ese lugar donde podemos encontrarnos con Dios y podemos abrir nuestros corazones, donde podemos clamar y que cuando las cosas no resultan podamos esperar, podamos tener la virtud de esperar pacientemente. Esperar pacientemente. La pregunta era, ¿qué podemos hacer con todo este panorama que nos tiene en estos pozos de oscuridad, en estas aflicciones? ¿Qué podemos hacer? Bueno, esperar pacientemente en Dios, poner en Dios toda tu esperanza, sin un plan B, es en Dios, solamente en Dios, poner en Dios toda tu esperanza y confiar en Dios, confiar en Dios. El Salmo nos dice que se inclinó a mí, dice David, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Por lo tanto, la palabra nos está hablando a todos hoy día. El Señor se va a inclinar y va a escuchar nuestro clamor. Somos nosotros los que tenemos que ir y clamar delante de Dios. Anótalo solamente, el Salmo 62, verso 1 y 2, dice así, solo en Dios haya descanso mi alma. ¿Te fijas que no hay un plan B? El salmista dice, solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación, no viene de otro lugar ni de otra persona. Solo Él es mi roca y mi salvación, es decir, no hay mezclas en esta búsqueda, no hay ídolos en esta búsqueda. No hay nada que desagrade a Dios en esta búsqueda. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector. Y dice el salmista, jamás
habré de caer. Y eso podemos copiarlo como una frase cuando oremos, jamás habré de caer. ¿Por qué? Porque solo en Dios haya descanso mi alma. Entonces, eh, tenemos que saber esperar pacientemente, tenemos que pedirle al Señor que nos dé paciencia, que podamos desarrollar en cada uno de nosotros la paciencia y que cuando estemos esperando pacientemente no busquemos atajos, porque un error puede ser fatal, porque cuando buscamos atajos que no son espirituales, vamos a cometer errores. Por lo tanto, no tenemos que buscar atajos, sino que tenemos que esperar pacientemente en Dios para que llegue la ayuda divina. Esa es la solución. Por lo tanto, el consejo tenemos que eh, es saber esperar pacientemente en Dios y tenemos que ir erradicando de nuestras vidas las cosas que traemos de nuestro pasado sin Cristo, que son cosas que solamente nos desvían de la búsqueda genuina de Dios. Ya puedo citar un ejemplo, la religión. Muchos venimos de religiones. Tenemos que sacar y erradicar de nuestras vidas las cosas que aprendimos mientras caminábamos en la religión. Hoy día caminamos en una relación personal con Dios y eso es maravilloso. Por lo tanto, tenemos que erradicar de nuestra vida la religión, el esoterismo y todas las cosas que nos apartan de Dios. Por eso David decía, solo Dios es mi refugio, solo Dios es mi salvación. Y en la medida que aprendemos eso es maravilloso. Y vamos a ver cómo vamos a ir creciendo en la fe. Qué gozo más grande es cuando los pastores ven a los hijos de Dios que van creciendo en la fe. Solamente un pastor puede explicar lo que se siente. Me va a entender un pastor si está escuchando esto, el gozo que hay en un pastor cuando ve el crecimiento de una oveja. Entonces, en ese pacientemente esperé en Jehová, eh, no mezcles cosas en la espera, ¿ya? Espera pacientemente. Hay que esperar pacientemente porque la respuesta va a venir del Señor y no resuelvas tus problemas en la carne. Otro ejemplo, Salmo 33, anótalo, yo te lo leo. Salmo 33, 20, 21. Esperamos confiados en el Señor, Él es nuestro socorro y nuestro escudo. En Él se regocija nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. Entonces, si aprendes esto hoy, iglesia, yo me voy feliz. ¿Qué tenemos que aprender? Y yo me voy feliz, que Dios es todo. Dios es todo y no hay un plan B. No busques atajos, no busques un plan B. Cuidado cuando recibas consejos, lleva los consejos que recibes a oración, porque muchas veces nos dan consejos que no son espirituales, por lo tanto no todo consejo va a ser bueno, ¿ya? Entonces, Dios es todo y solo Dios te puede sacar del pozo. Si buscamos atajos, posiblemente podamos salir del pozo, pero vamos a volver a caer porque no es Dios el que nos está sacando. Entonces nosotros debemos esperar y clamar. Esa es nuestra parte, esperar y clamar, y Dios va a hacer su parte, que es sacarnos del pozo de la desesperación. Por eso David dice en nuestro texto central, puse en el Señor toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Entonces se desprende de la palabra que Dios oye tu clamor. Por lo tanto, es tiempo, sí, hoy día es tiempo de aprender a clamar, aprender a clamar. Hay distintas formas de oración. Hay distintas formas de oración. Hay momentos en que uno puede orar sentado en el sillón del living. Hay momentos en que uno puede orar de pie, caminando por la casa. Pero hay momentos de clamor. Yo lo he compartido muchas veces
cuando a mi vida han llegado noticias catastróficas, mi clamor ha consistido no es una doctrina, no estoy pretendiendo decir que tú tienes que hacer lo mismo, estoy poniendo un ejemplo que te puede servir. Cuando a mi vida llegaron noticias catastróficas y yo clamé, mi clamor fue tirado en el suelo, llorando, llorando, con desespero, y el Señor escuchó mi clamor. El Señor escuchó mi clamor y trajo solución y me sacó del pozo las veces que habían enfermedades graves o situaciones catastróficas. El Señor siempre ha escuchado el clamor y le doy la gloria al Señor en este día. Entonces, tú debes esperar y clamar y Dios va a hacer. Es tiempo de aprender a clamar, decía, es tiempo de orar día a día y es tiempo de esperar en Dios. Yo muchas veces veo que aún el cristiano es impaciente, se impacienta, no tiene la capacidad de esperar en Dios y por eso doy el consejo hoy día, que lo dice la palabra, hay que esperar con paciencia. Muchas veces la presión nos hace a los cristianos cometer errores, porque respondemos a la presión, porque nos están diciendo esto, porque nos están presionando a hacer esto, nosotros tenemos que actuar. Y no es así, la palabra no nos llama a eso. Por lo tanto, cuando hay presión, lo que hay que hacer es descomprimir y decir, calmémonos, calmémonos. Solamente recuerde la serie Moisés con todo lo que tuvo que lidiar este tremendo hombre de Dios cuando era presionado. Y Dios siempre mostraba su favor hacia el pueblo hebreo y Dios siempre levantaba a ese líder que sabía esperar pacientemente en él. Otro salmo que quiero que lo anotes, Salmo 69, 1 al 3. Sálvame, Dios mío, que las aguas ya me llegan al cuello, me estoy hundiendo en una ciénaga profunda y no tengo donde apoyar el pie. Estoy en medio de profundas aguas y me arrastra la corriente. Cansado estoy de pedir ayuda. Tengo reseca la garganta, mis ojos languidecen esperando la ayuda de mi Dios. Solamente poniéndonos en los zapatos del salmista, entendemos que es una situación grave la que está viviendo. Por lo tanto, David nos enseña a esperar en Dios, a clamar a Dios y a confiar en Dios. Y a confiar en Dios. Entonces, debemos aprender, para concluir el sermón, cuando ya llevamos 29 minutos, para concluir, debemos aprender, iglesia, a traer a la memoria, a traer a tu memoria la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos trae paz. Porque si yo traigo a la memoria cuando Dios me sacó de una situación grave y me dio la victoria, eso me va a traer paz, porque es un buen recuerdo. Entonces recordarás en cada minuto de tu vida que Dios estuvo allí contigo. Recordarás los hechos poderosos de Dios en tu vida. Y en esta iglesia han sido demasiados. Nos faltan días de nuestra vida para tener el tiempo de agradecer a Dios todo lo que Él ha hecho con nosotros. Por eso, para concluir, te quiero hacer un desafío, y ese desafío es: toma tu piedra. Toma tu piedra, ese es el desafío para concluir. Toma tu piedra y anota, voy a leer Josué, el capítulo 4, los primeros 7 versículos, y con eso voy a concluir. Josué 4, 1 al 7. En el desafío que te estoy haciendo hoy día para concluir este sermón, en el cual te digo, toma
tu piedra. Dice la Biblia, las 12 piedras tomadas del Jordán. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Entonces tenemos que entender, iglesia, que en ese tiempo, cuando pasaron el Jordán, el río Jordán estaba desbordado por todas sus orillas, era imposible cruzarlo en ese momento, y muchas preguntas deben haber estado en la mente del pueblo hebreo que estaba dispuesto a cruzar o que estaba próximo a cruzar el Jordán. La incertidumbre de saber cómo lo cruzarían cargaba el alma de ellos pesadamente. Dios les había dado órdenes claras, y una de esas órdenes fue que cuando estén en el medio, en el fondo del lecho, en lo más profundo, tomen una piedra para llevarla hasta el otro lado. Ese sería el testimonio del milagroso obrar de Dios que les mostraría a sus hijos. Entonces, iglesia, muchas veces aparecen frente a nosotros situaciones que están desbordadas, tan desbordadas como estaba desbordado el Jordán. Situaciones que nos parecen a nuestros ojos imposibles de resolver, imposibles. Momentos donde la incertidumbre aprieta nuestra alma. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo vamos a salir o cómo vamos a superar eso. Pero hoy día Dios nos está dando una orden, y esa orden es avanzar. Esa orden es toma tu piedra conmemorativa y avanza. No te estanques ante el problema que estés viviendo. Menos retrocedas. No retrocedas, no huyas. Dios no quiere que nos detengamos en lo que nuestros ojos están viendo. Porque lo que estamos viendo muchas veces para nosotros es imposible. Pero por la fe sabemos que no hay nada imposible para Dios. Eso tú bien lo sabes, amado, amada. Entonces, toma tu piedra ante lo imposible que estés viendo. No te detengas, avanza en fe. Trae a la memoria todas las veces que el Señor ha estado a tu lado. Trae a la memoria todas las veces que Dios te levantó de los muertos. Trae a las veces, todas las veces que Dios te ha sanado. Trae a tu memoria todas las veces que Dios ha sido tu proveedor. Trae a tu memoria todas las veces en que Dios ha llevado paz a tu hogar. Trae a la memoria el día en que Dios te sacó de la vana manera de vivir en la cual tú vivías y te pasó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces avanza, iglesia, toma la piedra y avanza. Y cuando llegue el momento, en lo más profundo de la situación que tú estés viviendo,
cuando llegue el momento en lo más hondo de la batalla que tú estás librando, toma ese testimonio tuyo para hacerle saber a los demás que tú estuviste ahí y que Dios te sacó de eso. Yo no sé cuál es tu problema hoy día. Tú lo sabes y Dios lo sabe. Pero sí sé que si tú tomas la piedra conmemorativa y enfrentas ese problema sabiendo que no hay nada imposible para Dios, este problema que estás viviendo hoy día va a pasar a ser una piedra conmemorativa para que sea un testimonio de tu vida y para que tú lo puedas compartir con otras personas que estén viviendo situaciones que los tengan al límite, que los tengan en un pozo de la desesperación. Tú le vas a poder decir a esas personas que con Dios cruzaste el Jordán, que con Él pudiste superar el problema, que Él te hizo pasar en seco, que Él te permitió llegar al otro lado cuando a tus ojos era imposible hacerlo. Por lo tanto, iglesia, lo importante es que marchemos hacia adelante y tomemos esa imposibilidad como una enseñanza. Que la imposibilidad que tú estás viendo con tus ojos hoy día sea una enseñanza del testimonio para los tiempos que vienen. Tú podrás tener una nueva piedra conmemorativa para contarle a tu entorno y a quien tú así lo desees que el Señor te sacó del pozo de la desesperación, porque Él es el único que puede hacerlo, porque no hay un plan B y porque su palabra nos ha hablado en esta mañana y nos dice que lo que es imposible para el hombre es un detalle para Dios, porque tenemos que mirarlos por los ojos de la fe. Mira el problema que estás viviendo hoy día con los ojos de la fe y te aseguro que en un tiempo más vas a tener una nueva piedra conmemorativa en la cual puedas darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Te damos gracias, Padre, por la palabra que nos has dado. Ayúdanos, Padre, a caminar hacia adelante. Ayúdanos, Padre, a caminar en fe. Ayúdanos, Padre, a salir del pozo de la desesperación. Ayúdanos a ver la luz y ayúdanos a permanecer en esa luz, porque nuestra confianza está solamente en ti, porque solamente tú nos puedes sacar de la desesperación, porque solamente tú nos puedes sacar del problema que estamos viviendo en este día. Gracias, Señor, por tu palabra que siempre llega como un regalo que viene a refrescar nuestras vidas, nuestro espíritu, Padre. Ayúdanos a caminar de frente. Ayúdanos a mirar con los ojos de la fe cada problema que se nos presenta. Te damos las gracias, Padre. Te damos la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, deseo que tengas una semana bendecida. Que Dios sea tu provisión. Que Dios guarde tus entradas, tus salidas. Y nos vemos en un próximo culto virtual. Si Dios así lo permite, con amor en Cristo, Pastor Luis, bendiciones, iglesia.